interrumpí el estudio y justo el 2012, bueno, mi papá tuvo un aneurisma, que es un ACV, y cuando regresó a la casa tenía muchas dificultades, así como que perdió el movimiento del lado derecho del cuerpo. En todo el continente americano hubieron miles de culturas que trabajaban el barro no solo para utilitarios, platos, vasos, cositas así, ollas, como para reflejar sus creencias, ¿no? Su cosmovisión justo. Yo siento que rescatar esas técnicas, ese conocimiento, es una manera de valorar nuestros ancestros y la tradición de esas tierras, no solo Sudamérica, sino acá en México también, que hacían muchos instrumentos y hasta hoy se hace. Natalia Skromov Espada es una ceramista brasileña con doble nacionalidad brasileña y boliviana. Su búsqueda de raíces la llevó a viajar por Latinoamérica, donde se sumergió en la cosmovisión de las culturas originarias andinas y se inspiró en la producción cerámica ritual. En Oaxaca, México, tiene su taller Casa de Todas Partes, dedicado a la enseñanza, investigación y práctica de la cerámica, con enfoque en la cerámica sonora. Junto a Hernán Vargas, lidera el proyecto Suena Barro, ofreciendo talleres y performance de cerámica sonora en países de América y Europa. Su obra combina técnicas ancestrales con una visión contemporánea, tratando el barro como una materia viva y expresiva. Natalia es una artista que une culturas, sonidos y texturas, creando un puente entre el pasado y el presente. Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha. Me da mucho gusto saludarlos otra vez en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Y miren, como siempre les digo a ustedes, siempre tengo compañeras de lucha, aguerridas, compañeras que de verdad durante su trayecto, su vida, están sembrando y dejan un legado para las futuras generaciones. Y hoy, pues conocimos a una gran compañera de lucha, una gran amiga, que no es de aquí de Oaxaca, y por eso es que nos llamó mucho la atención, porque dentro de su proyecto está rescatando también, está aprendiendo de la cultura oaxaqueña. Así es que, pues, nos da mucho gusto, mi querida Natalia, que nos acompañes el día de hoy en Nosotras en Ruta. Y eres bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí. Eso, muy bien, Natalia. Sí. Pues, así como empezamos, mi querida Natalia, es preguntarte de dónde eres, quién es Natalia. Por favor, ayúdanos. Ahí va. Bueno, soy Natalia Skromov. Natalia Skromov Espada, es un nombrito medio larguito. Soy brasileña, nacida en Brasil. Siempre he vivido allá en São Paulo. Y tengo, bueno, como te comenté, doble nacionalidad porque tengo mi papá boliviano. Entonces, he venido a Oaxaca hace 4 años a trabajar el barro. En Brasil ya trabajaba el barro, tenía ya mi taller en São Paulo. Y trabajo principalmente con la cerámica sonora. Mi trabajo es sobre creación y sobre conexión también con la tierra, porque también trabajar el barro es trabajar con ese material vivo, y que nos enseña un montón siempre. Y bueno, y la parte de la cerámica sonora tiene mucho que ver con eso, de mi papá ser boliviano. Y nada, conectando con mis ancestros ahí, he aprendido mucho de las culturas andinas. Y bueno, y venir a México también es muy inspirador, porque acá también hay esa presencia de las culturas originarias y tanta tradición, tanta cerámica, ¿no? O sea, me encanta. Y es muy inspirador, sin duda. Sí, Natalia, tal como ustedes vieron ahorita en la semblanza, Natalia, cuando nos habla de la cerámica sonora, ustedes han visto, nosotros como oaxaqueños, pues ya sea en el museo ahí ¿cómo se llama? Rufino Tamayo, ¿será? No. Por ejemplo, en Mitla, aquí en Monte Albán, hemos encontrado figuras, y lo que también hablábamos con otra compañera artesana también, en Atzompa, figuras pues de pajaritos, figuras donde
nuestros ancestros, nuestras ancestras creaban estas figuras con sonido, que tenían un sonido particular, que podrían ser de pajaritos, de ciertos animalitos. Y cuando Natalia nos explica o nos comenta que ella se dedica a eso, nos llamó mucho la atención porque muchos de nosotros como oaxaqueños, mexicanos inclusive, desconocemos a veces estas figuras que no son de ahorita, sino son de hace muchísimos años, ¿no? Y que tienen, así es, y que tienen su origen. Hay un porqué de estas figuras. Pero a mí me sorprende de lo que tú has rescatado, ¿no? De tu cultura, de tu familia en Bolivia y aquí en Oaxaca. Primero, desde tu cosmovisión, desde donde tú vienes, ¿cómo es que empezaste a rescatar este tipo de cerámica sonora? Sí, bueno, a ver, hay una historia un poquito larga de eso, que tiene que ver con mi retorno a la cerámica, ¿va? Porque yo empecé la cerámica cuando era adolescente, ¿no? Como a los 14, 13 años. Y tomé clases, no sé, por unos 3 años aprendí con una amiga. Y paré, interrumpí el estudio y justo el 2012, bueno, mi papá tuvo un aneurisma, que es un ACV. Y cuando regresó a la casa tenía muchas dificultades, así como que perdió el movimiento del lado derecho del cuerpo, ¿no? Entonces se estaba recuperando, lo acompañé mucho en ese proceso y es interesante porque justo no las situaciones interesantes, sino que lo que a veces una dificultad nos trae, ¿no? Entonces me acuerdo que mi papá siempre fue la persona así muy independiente, ordenada y todo. Y para comer, que es algo muy sencillo que son todos los días, él con esa condición nueva de no mover la mano derecha, comía con la izquierda con tenedor y se caía del plato, ¿no? O sea, un plato normal. Y ahí vi que le molestaba y me puse a buscar platos adaptados a personas hemipléjicas, ¿no? Y no encontré, o sea, quizá hoy se encuentre, pero en 2012 no había en internet nada. Y fue ahí que me acordé que yo hacía cerámica años antes y ahí regresé a las clases por eso. Entonces, sí hice algunos proyectos de piezas, y hacía el plato adaptado, le daba a probar, veía lo que no funcionaba, hacía otro, hasta que creo que el tercer plato que hice le di y sí comió sin nada, se cayó, todo funcionó y ese sentir así de ver que sí obtuvo esa autonomía, ¿no? Claro. O sea, sí podría solo y de mejorar tantito así su vida. Me emocionó un montón y ahí sí sentí como, wow, la cerámica es tan poderosa, o sea, yo pude mejorar eso, yo pude mejorar su situación así. Y su condición de vida también, ¿no? Sí. De tu papá. Entonces, por eso toda esa vuelta, porque la cerámica sonora apareció en mi vida porque mi conexión con la cerámica empezó así fuerte desde mi vínculo con mi papá mucho. Entonces, mi papá justo es boliviano y ahí yo haciendo cerámica me puse a investigar, bueno, entonces sí hago cerámica, pero quiero contar de mí o comunicarme desde mi identidad. Entonces fui a buscar qué era la cerámica andina, qué eran las piezas originarias de Bolivia, de Perú, de los Andes, de Ecuador. Y ahí sí encontré, no, me puse a investigar y sí pude ver las piezas ritualísticas y piezas sonoras ritualísticas, o sea, en todo el continente americano hubieron miles de culturas que trabajaban el barro no solo para utilitarios, platos, vasos, cositas así, ollas, como para reflejar sus creencias, ¿no? Su cosmovisión justo. Entonces, por ejemplo, en el momento de la muerte, tenían ahí sus piezas que acompañaban, instrumentos para festividades. Entonces, con el proceso de la colonización, mucho se ha perdido, ¿no? De la historia. Entonces, la cerámica ahí tiene un papel muy importante de contar nuestra historia. Entonces, también un poco
pensar cómo lo que creamos a través del barro también habla de nosotros, Sí, ¿no? sí. Pero sí, a ver si no Ajá. perdí, también yo hablé tanta cosa que no sé si perdí la pregunta, No, era más o menos. sí, de ahí nace, entonces tu inquietud se fortalece al tú Exacto, tener esa ajá, relación de salud con tu papá. sí, Entonces tú lo adoptas y ujú, empiezas a investigar más, ¿no? exacto, Y cuando tú empiezas a hacer ya, a identificar ya no nada más el arte al hacer la cerámica, ujú, identificas ya ahora los sonidos, porque cada sí, pieza emite un sonido. ajá. ¿Cómo es que ya empiezas a enfocarte ya a hacer este tipo de cerámicas sonoras? Ujú. Bueno, bueno, a principio investigando Ajá. y después conectando con otros artistas de distintas partes de Latinoamérica, ¿no? No solo de Sudamérica. Ujú. Pero bueno, a principio principalmente Sudamérica, porque viví en Brasil y estaba conectada con ahí, ¿no? Con Sudamérica más. Entonces, he conectado con artistas que eran arqueólogos, ceramistas, músicos. No puedo citar aquí Carolina Segre, que es una argentina investigadora que hasta hoy sigue investigando y haciendo sus trabajos, no solo en cerámica sonora, como en piezas prehispánicas, sellos sonoros, pintaderas corporales, en fin. Esteban Valdivia. Tuve en Brasil una maestra paraguaya que vivió en Perú mucho tiempo, o sea, cruzando los saberes de cada uno, que sería Mike Hoffler, es artista, y también otros amigos que un poquito aporta aquí, un poquito aquí con su investigación, y es como un rompecabezas que vas armando también la práctica de crear, entonces se va construyendo ese conocimiento, ¿no? Ujú. Sí. Y es como nace en ti, con toda esta información que te fuiste Ujú, nutriendo de todos estos grandes artistas, ujú, investigadores, como tú los llamas, profesionales, pues, ¿no? ujú, ¿Qué empieza a generar en Natalia ya enfocarse no solo a crear estas obras o estas piezas de arte, sino que ya empiezas a ver como un proyecto que puede ser no solamente el legado que nos dejaron nuestros ancestros y ajá, ancestras, sí, sino que ahora tú puedes ajá, continuar, sí, ¿no? Con este mismo legado a las futuras generaciones. ujú, sí. Yo siento que rescatar esas técnicas, ese conocimiento, es una manera de valorar nuestros ancestros y la Ujú. tradición de esas tierras, Sí. no solo Sudamérica, sino acá en México también, que hacían muchos instrumentos Ajá. y hasta hoy se hace. Entonces es una manera para mí muy personal, pero creo que sí, de traer vida al pasado, un Sí, poco claro. traer al presente esos seres que crearon y que sabían tantas cosas, o sea, hay instrumentos de miles de años, Ujú. ¿no? Desde flautas o las botellas silbadoras, que son esculturas sonoras que suenan con agua. Existen desde hace 3000 años, la más antigua. La mayoría fue encontrada en Sudamérica, allí por la región de Ecuador y Perú. Pero recién en este año me enteré que acá en la región de Oaxaca, de los Valles, sí se ha encontrado también esa misma tecnología Ajá. sonora también y en el mismo contexto funerario eran usadas las piezas. Ajá. Entonces siento que crear piezas a través de este conocimiento y también compartir el conocimiento, o sea, todo lo que he investigado, todo lo que he también compartido con mi parcero que también mi compañero también hace esculturas sonoras Ujú. y también cosas que aprendimos ahí en el convivio también. Sí, sí, sí. Eh, me encanta lograr compartir eso, no desde algo de como yo sé y te voy a enseñar, como desde algo que yo soy Sí, claro. solamente el canal Sí, 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 sí. de que se pueda lograr eso y se pueda mantener una tradición, ¿no? Ajá. Ujú, Y entonces, derivado de toda esta información que ya tienes, también ya te abocas a no solamente a reconstruir, digo yo, sino a fomentar dentro de tus creaciones
lo que es la esencia de tu papá, la identidad de tu papá, Ajá. ¿no? Esta cultura andina, que, o sea, si decimos que México tiene mucha historia, bueno, la cultura también andina también hay muchísima Ajá, historia. sí, sí. Ahí también has recopilado toda esta información y que ahora que ya vives en México, que ya estás en Oaxaca, ¿qué semejanzas has encontrado? Ajá, ¿Y qué diferencias también has sí. encontrado? Es interesante que a veces cuando hablamos de nuestra historia, por más que seamos de lugares distintos, hay Ah, cosas, sentires que son medio universales, ¿no? mm, Entonces, mi relación con los Andes y con mi familia de allá, claro, he hecho muchos viajes desde chiquita y también viajes de investigación. sí. Pero es desde también sentirse conectada a la tierra y proponerse aprender de un pueblo que es así llenísimo de tradición y cultura y memoria viva, ¿no? Ujú. Entonces, venir a México me trajo también un poco de esa presencia Ajá. de Bolivia porque hay ese convivio con culturas vivas, o sea, Ujú, no es claro, muchísimo se ha perdido, ¿no? ujú. En la colonización Sí. siempre pasa, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ahora tenemos el taller casi enfrente al Mercado de la Merced, acá en Ajá. Oaxaca, entonces yo despierto y voy por un tamal, o Ajá, sí, sí, tengo sí. tejate, o Sí, cosas sí, así. sí. Entonces, siento que es muy importante tener esa presencia antigua en lo que Ujú. hacemos hoy y a partir de eso no se trata de hacer réplicas Ajá. o de copiar tal cual, sino que inspirarnos de esos saberes para crear cosas que Ajá. cuentan nuestra historia también, Ujú. ¿no? Y que puede ser algo más contemporáneo, sí, ¿no? Claro, ellos creaban para contar sus historias, su Ujú. vida, con su cosmovisión. Y nosotros venimos de otro contexto, o sea, nuestra casa es distinta, todo es Sí. distinto, entonces también nuestros temas a ser expresados en las piezas también pueden ser distintos. Ujú. Y a la vez hay algo que siento que conecta mucho los tiempos, todos, que es eso, quizás yo sea un poquito mística, Ajá. Es que va de la mano, ¿no? Va pero de la de mano. la conexión mismo con la tierra, Ujú. con la naturaleza. Sí, sí, sí. Y es algo que uno al trabajar con un material vivo, que es el barro, de alguna manera percibe, ¿no? O sea, eh, acá yo trabajo mucho con el barro donají, que es Ajá. lo que afuera de Oaxaca dicen barro Sí. Oaxaca. Ajá. Eh, entonces, el barro donají me ha enseñado muchísimo sobre lo que le gusta, Ujú. lo que no le gusta. Es como si tuviera una personalidad. Ujú. No, entonces no me gusta el viento, no me gusta que me trabajes en placas, me Ajá. gusta o sea, son cosas que como que vas aprendiendo desde señales que la escultura misma Ujú. te da, ¿no? Si te dio una grieta aquí, te está diciendo algo, si se secó Ah, demasiado, te dice otra cosa. wow. Entonces todo está eh, vinculado, Sí, así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. O sea, tú has encontrado vida también, porque tú misma lo dices, Ajá. ¿no? El material es vida. Entonces Sí. tú al irlo formando, al irlo ya esculpiendo, tiene vida, te va diciendo cómo, Ajá. ¿no? Cómo va el diseño. Em, no solo Natalia se ha enfocado a hacer este tipo de rescate de estas piezas artesanales, porque Ujú, es una artesanía, es arte finalmente lo que ustedes ujú, hacen con la mano. Em, Cuando tú llegas a Oaxaca, no solamente eh, recibes conocimiento, sino también proyectas ujú. conocimiento, Sí, sí. impartes talleres también. Sí, ¿Cómo has recibido o cómo ha recibido Oaxaca esta impartición de estos ujú, talleres? sí. Bueno, Oaxaca es especialmente muy lleno de arte y de todos los tipos, ¿no? Textiles, cerámica, Sí. todo el grabado, pintura. Entonces sí, es un lugar muy lleno de artistas de tradición. Y sí se cruzan conocimientos, ¿no? A ver, un ejemplo práctico de eso sería, bueno, justo una familia que conocemos de la Mixteca, pero de la región de Tonaltepec, Ah, de Río Blanco, ajá. cerca de Vista Hermosa.
y que ya hacían unos silbatitos. Y justo los conocimos en un viaje que hicimos allá y ahora somos muy amigos. Ah, qué bueno. Y justo tenía algunas dudas de cómo hacer el silbato, porque a veces funcionaba, a veces no, y era bastante experimental. Y ahí les compartimos algunas técnicas de cómo nosotros hacemos. Y ahora sí cruzaron las técnicas de ellos con la nuestra. Y sí crean ahora un montón de instrumentos. Ah, mira. Y hasta hidráulicos y todos. Entonces también algo de... Me encanta que la cerámica la veo mucho como un oficio de generar comunidad también y de compartir. Entonces, así como me han enseñado muchas personas, también me da mucho gusto compartir eso con más personas. Lo que decíamos también del barro ser un material vivo, a veces no solo en cómo va a aparentar, ¿no? O sea, que esa presencia de tener un alma, pero el hecho de que sea también un instrumento también es darle voz, Sí, claro, ¿no? De alguna manera. Sí, es cierto, sí. Y algunos instrumentos, cuando movemos, también escuchamos hasta una respiración. ¿Ah, sí? Porque él jala el aire, ¿no? Entonces hace como jala, sí. Y se siente muy lindo, o sea, a mí me encanta mucho. Ajá. O sea, sí te hace sentir no solamente que trabajas con barro y en vida, sino que estas piezas que tú ya creaste, nuevamente tienen vida, porque al tú emitir un sonido, emites vida. Sí. Y te pareciera que tienes la semejanza del cantar de un ave, lo que tú dices, como que mueves el agua, ¿no? O la tierra, de repente, ¿no? Que se escucha. Sí. ¿Qué más ustedes han creado? ¿Qué tipo de instrumentos han creado ya a lo largo de estos años? Ajá. Bueno, yo principalmente instrumentos de viento, o sea, silbatos, flautas, ocarinas. Y esto también como combinado con otras formas, o sea, por accionamiento hidráulico o jugando con otros sistemas que te exijan trabajar también con el cuerpo, o sea, no es solo soplar, sino cómo te vas a mover con esa pieza, ¿no? Si es algo que pones sobre tu cabeza, qué se va a sentir, o cómo se escucha desde adentro de la pieza, o quien ve de afuera piensa que es otra criatura. Ajá, sí. Pero sí, también las hidráulicas, que son las botellas silbadoras más chiquitas, son las que más me encantan hacer. Y justamente son las que tienen más referencia arqueológica, ¿sí? En el sentido de que se sabe que la primera encontrada era de la cultura chorrera, que estaba entre Ecuador y Perú hace 3000 años, pero así como también encontraron en Oaxaca, pero es porque es una pieza que vincula como, justo era una pieza funeraria, ¿no? De uso, siempre estaban en las tumbas, ¿no? Nunca las encontraron en otro contexto. Entonces son piezas muy vivas, relacionadas al momento de la muerte, que también no es nuestra concepción de hoy, también, sino de otros tiempos, pero desde un viaje también, ¿no? Desde un plano hacia otro, no exactamente un término, ¿no? Sí, se conjuga mucho la espiritualidad, la relación madre-tierra con uno como ser humano, ¿no? O sea, todas estas identidades que tenemos y que nos han mostrado nuestros ancestros y ancestras es como vincularte, ¿no? Que te vuelvas uno dentro de todo este ciclo, y que te sientas parte de, no excluirte, ¿no? Porque hoy la sociedad como que se volvió más individualista, o sea, y el trabajo que tú realizas es también en lo colectivo, también cómo trabajamos en convivencia, que eso mucho también se nos ha olvidado. Y ahora, con todos estos instrumentos, ¿has visto esta conexión con los jóvenes, con los niños, y que de repente puedan ellos, no sé, formar un grupo donde se interesen por estos sonidos e incluso puedan interpretar alguna pieza o algo? Sí, se puede. Sí. Bueno, algo muy interesante es que el barro fresco, húmedo, ya puede sonar.
¿no? Ah, Entonces, por ejemplo, yo y mi compañero, que se llama Hernán Vargas, llevamos un proyecto que se llama Suena Barro, ajá, y a través de este proyecto viajamos haciendo, o hasta en Oaxaca también hacemos, ajá, talleres de cerámica sonora y también conciertos, o sea, ajá, conciertos usando nuestras esculturas. ajá. Y bueno, en el concierto Hernán va tocando sus instrumentos. Él sí experimenta mucho con formas que son hasta guitarra, Ah, mire. cerámica, calimba cerámica. O sea, digamos que él tiene una exploración muy musical de la Ajá. cerámica y yo muy desde la conexión y Ah, de la memoria ancestral. ajá. Entonces, como algo más contemporáneo y musical y Sí, sí, algo más sí. conexión. Y en el concierto él va tocando las composiciones y yo hago un performance de construir en vivo instrumentos con barro fresco y Ah, los hago mira. sonar ahí mismo Ajá. y intervengo en las canciones con los instrumentos. Entonces lo que pasa mucho es que justo al fin de los niños se quedan, Ah, es muy sorprendidos. lindo, Sí, 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 se quedan sí. muy fascinados, Sí, como va, porque de alguna manera se crea como una atmósfera muy de naturaleza y sí, pájaros, como que se construye un paisaje sonoro. sí, sí, sí. Y entonces los niños quedan así encantados y siempre al fin quieren ver cómo que el barro Sí, sí, fresco sí. Y genera ya emite un sonido y sonido. yo escucho un pajarito, como, o sea, entonces muchas veces después del concierto demuestro y prueban y, ¡oh, sí Ah, qué suena! padre. Sí, sí, Entonces sí sí. se puede. También hemos hecho conciertos que son como un poco la idea de formar una orquesta de barro, Ah, mira. ¿no? O ejercicios en grupo en que Ajá. enseñamos cómo hacer los instrumentos. A veces se puede afinar instrumentos cada uno en un tono Ujú. y ahí se puede hacer una orquestación en señas y Ah, ahí como mira. que mismo que no sé tocar un Ajá. instrumento, Y se dan cuenta que nada sí. más, sí, porque ahí tenés una nota, o sea, ves que no es tan complejo, están en grupo. Y también creo que es algo muy interesante de los instrumentos de barro, es que aprendes cómo suena Ujú. cuando quedan listos, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. entonces no es que, ese instrumento no sé tocar, o sea, nadie Ajá. sabe tocar ese instrumento también, o sea, entonces el hecho de conocerlo, a ver cómo suena, me gusta, no me gusta, así, y se abre aquí, y se sopla Ah, más fuerte, entonces algo como conocer a alguien, sí, 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 sí. pero es un instrumento, ¿no? Oye, qué padre, qué padre. Sí, Y entonces tú has visto la reacción de los niños, de los sí, jóvenes, me ¿no? Que encanta. se emocionan. Ajá. Este tipo de proyecto que traes, Natalia, es un proyecto no solamente muy digno, Mm, sino que aparte de que rescatas nuestra parte de toda nuestra identidad, que como tú dices, por la colonia, muchas ujú, cosas se perdieron, ujú. pero creo que no se ha perdido esta esperanza cuando hay compañeros, compañeras como tú que están nuevamente rescatando todos estos conocimientos, estos saberes Ajá. ancestrales y que hoy se los muestras a estos niños. ¿Tú ves que estas nuevas generaciones eh, sientan esta conexión con toda esta identidad que pues nos dejaron nuestros ancestros? Yo creo que quizá no realicen, no perciban al principio por la conexión con los ancestros, pero quizá la música o el sonido los lleve a interesarse y ahí van a entender, pero ¿de dónde viene? Y ahí viene, Ajá, ¿no? Quizá la música o el sonido sea lo que va a llamar la atención. Y ahí dice, mira, en esas tierras sí se hacían flautas en barro, ujú, ujú. ¿no? Porque si vas a Monte Albán, en el Museo de Monte Albán hay Sí, fragmentos de así es. flautas de triple, cuádrupla, ¿no? Triple creo, la de Monte Albán, ¿no? Claro, en Ciudad de México, en el Museo de Ecología, Sí, hay muchísimas, aquí también en Oaxaca. Entonces, acá en México, bueno, ni sé qué decir, porque el Museo de Arqueología de Ciudad de México es como el sueño de cualquier artista, así, yo creo. Yo así. podría estar allá días y días porque es tan espectacular todo Ajá. lo que tienen de cerámica, de metal, de piedra, o sea, tantas simbologías, tanta historia preservada, ¿no? O sea, muchos lugares de Latinoamérica se ha perdido mucho, pero sí se nota que Ujú. las culturas de acá tenían grandes artistas, o Sí, sea, sí, sí. grandísimos. Entonces, muy,
La verdad, para mí siento que es un honor tener la chance de vivir acá y compartir en esas tierras, porque es, bueno, además de tanta cultura que tiene acá y cada familia, cada persona que encuentras te aporta algo que no tenías, no tenías en cuenta y aprendes siempre. También siento que es un lugar de demasiada conexión con la tierra, con naturaleza. Y sí, esa memoria ancestral viva, siento que aparece cada día, que me encanta. Ajá. Y es importante todo esto, Natalia, porque la otra vez platicamos con una compañera artesana de Atzompa, precisamente, Ujú, que decía el tema del barro con los utensilios que eran comunes, ¿ves? Que ujú, era parte de nuestra, pues de nuestra vida común ujú, antes. De repente llega el tema de estas economías, ¿no? Que van ujú. consumiendo lo local y de repente ya no cocinabas en cacerolas, ya no porque Ay, es por el sí. tema del plomo y todo esto, Ujú, y empezó a devaluar mucho el ujú, trabajo del ujú, arte que tenían ujú, nuestros artesanos y artesanas. Y en el caso ahora de esta construcción y reconstrucción de estos, em, no sé cómo llamarlos, pero tú tienes tú eres la experta, pero estas piezas musicales, sonoras, este, hay un porqué de estas piezas que tenían esta eh, capacidad de enviar ujú. sonidos, ¿no? Unos eran en el tema de la guerra, que enviaban sonidos Ajá, para encontrarse, para decir que estaba el enemigo, ujú, cuestiones así, ¿no? De seguridad, ujú, pero había otros que eran más para arrullar a los nenes, ujú. músicas así. Había también música para ahuyentar a los animalitos Ajá, que sí, llegaban sí. a las tierras. Ajá, Había muchas piezas sí. que tenían su porqué en nuestras comunidades. Tú que has estado en todo este tipo de recolección de saberes, ¿alguno de ellos has visto que dices, híjole, esto desapareció por completo? Mm, que la tradición no esté hasta hoy. Ajá. Ay, yo creo que, bueno, deben ser muchos, pero justo desaparecieron, no sé bien cuál sería. Creo que el uso de ellos ya, la mayoría no, por ejemplo, los que se usaba para cacería, ¿no? Para Sí, atraer un animal y que sí. venga. Ya no he visto que haya eso, o sea, bueno, hasta en Brasil, Ujú. no se hacía en barro allá, se hacía con caña o bambú, Ajá, exacto. unos silbatos para atraer pájaros, cosas así Ujú. para cacería, ¿no? Eso creo que sí todavía hay, pero acá no he visto así, no, eso no tengo tan claro cuál ya no está. Pero sí, no hay tantas personas que trabajan creando los instrumentos más. Claro, seguimos enseñando y compartiendo. em, pero sí su uso, bueno, antes había mucho uso ceremonial, eh, pero mucho del contexto se ha perdido, ¿no? Sí. Justo, o sea, acá en México, que bien que tienen los códices y todo, pero el uso específico de cada instrumento, eh, sacando lo que la tradición se mantuvo, o sea, en algunos bailes y cosas así, las flautitas, sí, pero algunas no se tiene registro exactamente de cómo las usaban. Mm, Fíjate que a mí todavía me tocó, y digo a mí todavía me ujú. tocó, figuritas de barro de pajaritos. Ajá. Ajá, como que fue todavía como la figura muy que daban en las comunidades para los niños, ¿no? Así, Ujú, era un pajarito tal cual, en color negro, recuerdo todavía. Y hoy, pues bueno, la llegada de todo este modelo neoliberal, pues prácticamente arrebató todos estos ujú, conocimientos y saberes, ujú, porque hoy, pues bueno, ya te dan todo hasta el juguete ya para que ujú. haga todo el juguete y ya Sí, no haga nada el niño, aprieta el ¿no? botón. Exacto, nada más aprieta y ya camina el Sí, juguete, pero sí. antes, ¿no? Antes era por eso sí entiendo cuando dices esta conexión con la madre Ajá, naturaleza, como estos, el tocar estas piezas, ujú, no solo, como tú lo dices, era para cada ocasión, ¿sí? Pero también había un porqué
de irlo delegando, irlo, que conocieran las futuras generaciones. Hoy lamentablemente ya no lo veo. Sin embargo, ustedes están haciendo este rescate. ¿Han hecho ya un grupo en específico ya que tocan estas piezas? Juntos no hemos hecho, hemos pensado mucho en hacer encuentro de cerámica sonora, porque sí conocemos a algunos ceramistas o que aprendieron con nosotros o que ya también trabajaban así. Y sí tenemos ganas de hacer un encuentro, pero no se dio todavía. El máximo tocamos con uno o dos otros artistas así, que también hacían cerámica sonora, pero no, un grupo acá todavía no, pero Sí, tienen pensado. sí somos muy abiertos a proyectos así y sí hemos enviado propuestas a algunas escuelas a ver qué Ojalá, sale. ¿no? Sí, sería interesante escucharlos y sobre todo que los niños conocieran esta nueva experiencia, ¿no? De conocer cómo el barro, desde como tú dices, en lo fresco se puede emitir un sonido, Sí, es ¿no? otra interacción, así. Por más que he visto niños que son muy de la pantalla, ¿no? Y que nada, ve un silbato y sí se interesan, porque es totalmente distinto. O sea, ya una vez hasta jugando con la hija de una amiga, ella no tenía barro en su casa, pero tenía plastilina así, esa de modelar. Y ahí hicimos unos silbatos y sí funcionó. ¿Ah, sí? Sí y quedó así como... o sea, se sorprendió. Pero sí que sea un material accesible, o sea, mucha gente hasta en su casa tiene barro, ¿no? O sea, arcilla, ¿no? Para poder modelar. Entonces, que sea un juego accesible, interactivo, está genial, ¿no? Sería de verdad importante rescatar no solamente estas piezas de barro, sobre todo porque creo que nos merecemos tener esta oportunidad de conectar con nuestra madre naturaleza. Estamos como muy, o nos quieren, no sé, yo siento que ese es otro método colonial de meternos el tema de las redes sociales, las pantallas, y a veces se nos olvida que estos seres humanos podemos hacer cosas diferentes, nosotros podemos crear, ¿no? Y no solamente crear, sino transmitir, y en este caso con estas piezas sonoras, transmitir estos silbidos, estas canciones, inclusive hay tonos que se dan para canciones, ¿no? Emitir cantos de aves, inclusive hasta para evadir los animalitos, por eso digo, porque sí lo había, sí lo hay. Entonces, yo creo que nos vamos a sorprender muchísimo de lo mucho que podemos no solo conocer, de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Sino de lo que también se puede transmitir, porque aunque si bien ya no estamos cerca de la naturaleza, pero eso nos puede acercar también, ¿no? Sí. Es interesante eso que dijiste, ¿no? De que nos quieren distraer. Sí. Yo, bueno, vivía en São Paulo, que es una ciudad muy grande, muy, ¿no? Como un poco como Ciudad de México en términos de mucha gente. Creo que se equiparan en cantidad de habitantes. Y sí me sentía muy distraída con esto de mucho tráfico, ruido, polución, era peligroso, tal. Y cuando me vine a Oaxaca, claro, Oaxaca tiene otro ambiente, o sea, es más calmo, de mi casa ve el cerro, no así súper, pero mucho más que en São Paulo, que tenía mi horizonte muy restricto, ¿no? Y entonces la presencia de naturaleza, el ritmo distinto, el mercado con las personas que vienen de los pueblos, vender sus alimentos, o sea... Todo eso trae otra conexión con la tierra, con el lugar, y es interesante porque yo me siento más conectada a mis raíces acá, en el sentido de que estoy menos distraída también, o sea, entonces sí me pude conectar más conmigo, con mi historia, con el barro, mismo estando en otro país, ¿no? Porque es eso de que necesitamos un poquito de silencio o tiempo o naturaleza para casi volver a la programación original de fábrica nuestra, que sería algo más así, ¿no? Desde la naturaleza. O sea, allá, bueno, en Brasil hay un indígena muy conocido y tiene libros muy interesantes que se llama Ayrton Krenak. Y él tiene un libro sobre planos para adiar el fin del mundo, algo así se llama. Y hay una de las cosas que cita ahí es que justo una estrategia, ¿no?
que han hecho para que se pueda explotar la naturaleza es el concepto de separar el humano de la naturaleza. O sea, lo que veo allá, el cerro, el río, la montaña, es la naturaleza. El río es la naturaleza. Yo soy un ser humano, o sea, no soy naturaleza, como si fuera, ¿no? Entonces, el hecho de que el cerro no sea su pariente o tan vivo como tú, te permite usarlo o como que apropiarse de él, ¿no? Entonces, un poco eso comenta de que de alguna manera nos enseñaron que no somos naturaleza, naturaleza está afuera de nosotros. Y eso también es parte de la desconexión, ¿no? O sea, porque sí, hay esa idea de que sí están vivos, ¿no? Sí, todo tiene un porqué en la vida. Sin embargo, sí, tiene razón el compañero. Aquí nos han enseñado como que estamos alejados de la naturaleza y somos eso. O sea, porque finalmente, como lo dicen mis compañeras y hermanas de la Nación Triqui, pues cuando tú vienes solo, pero vienes en el vientre de tu madre y es un ser humano. Y cuando mueres, vas a la tierra que también te recibe la madre naturaleza. Tal cual semilla. Así es, así es. Entonces, de repente esa desconexión que nos quieren crear, ya lo vemos, ¿no? Ya lo vemos en todos lados, la desconexión. Entonces, yo creo que sería un buen recordatorio y sobre todo, por eso digo, nos merecemos nuevamente volver a tener esta conexión y qué mejor que desde el trabajo que estás realizando y qué bueno que los oaxaqueños también lo están recibiendo con ese ánimo, con esa pues con estas ganas de querer conocer, saber y disfrutar, porque también es disfrutable, ¿eh? Yo recuerdo que cuando tocaba yo el pajarito, sí me acababa, te llevabas rato, o sea, sí te entretienes, pero yo creo que sí lo importante es esto. Hay muchas cosas del pasado que nos dejaron nuestros ancestros que son vida. O sea, has mencionado mucho esa palabra, son vida. Y creo que eso nos lo merecemos todos como seres humanos. Pues mi querida Natalia, estamos terminando y aquí yo estaba y ahora sí seguimos con la plática con Natalia, pero queremos saber, Natalia, desde tu cosmovisión, desde tu forma de trabajar, no solamente este legado que nos dejaron nuestros ancestros, sino que tú también estás dejando un legado para las nuevas generaciones. ¿Cómo ves que este proyecto, este camino, camina en este tema de la armonía, pero sobre todo el camino de la paz? Yo creo que, bueno, el compartir creo que va mucho de mano con la paz, ¿sí, no? O sea, compartir lo que creemos, lo que podemos construir juntos, hacer comunidad, un poco eso de ser naturaleza también es un poco, las culturas originarias también estaban mucho en comunidad, tenían sus atritos, pero también desde una vida que no es de un individuo, ¿no? Entonces, yo creo que el crear comunidad, redes de apoyo, el compartir es muy importante, o sea, no sé, yo creo mucho en hacer todo con amor. Sí. Suena un poco romántico quizá, pero sí, no el amor así romántico, sino que de la mejor manera que te puedo ofrecer, o sea, como podemos tener historias distintas, ser de lugares distintos, o sea, pero te doy lo que tengo, o sea, no voy a esconder algo, porque a veces pasa mucho eso, ¿no? De ser celoso de lo que tienes, pero la idea es que cada uno hace de la manera que puede hacer las cosas, entonces lo que hago no va a competir con lo que haces, entonces lo que puedo hacer es te comparto porque juntos vamos a construir, entonces desde el amor, manejarse desde el amor y creo que es eso. Sí, yo coincido con con lo que tú estás diciendo, sobre todo porque hay una palabra clave que dijiste, el amor, y no desde el amor romántico, es que no nos trata de romantizar, pero nos hemos olvidado un poquito de eso, ¿verdad? Natalia, nos hemos olvidado un poquito de ser solidarios, de dar, sin recibir nada a cambio, como que, no sé, como que este sistema que nos quiere ver solitos de manera independiente, que cada quien vea sus propias cosas como quiera y lo resuelva. Nos hemos olvidado un poquito esto de la colectividad que hablas, de la comunidad que hablas.
Y sí, yo coincido contigo, me queda Natalia, es muy bueno el mensaje. Sí, hacerlo todo con amor, yo creo que nos lo merecemos porque somos seres humanos. Y por esa simple y sencilla razón creo que estrecharnos la mano, apoyarnos, ayudarnos, no nos quita nada. De la manera que podemos. No hace falta hacer un montón de cosas. Exacto, exacto, yo coincido. Pues muy bien, Natalia, pues muchas gracias, Natalia. Vamos aquí a pasar en la cintilla las redes sociales de Natalia. Síganla, por favor, a nuestros niños, jóvenes, los invitamos, por favor, que participen a los talleres que nos da nuestra compañera Natalia, lo da con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo yo creo que es el legado que ella está reconstruyendo, tratando de compartir con nosotros y pues estos saberes que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Con mucho gusto. Y agradezco a ti, y a esas tierras que me han recibido bien y con amor y muy bien alimentada. ¿Te ha gustado la comida? ¿Te ha gustado la comida de Oaxaca? Me encanta. Sí, es muy rico, ¿verdad? Así es que están invitados, en Oaxaca están invitados todos y todas. Así es que, pues aquí van a estar en la cintilla, en las redes de Natalia, síganla por favor y los invito a que se suscriban. Aquí también van a estar nuestras redes sociales. Suscríbanse, síganse suscribiendo, amigos, amigas. Y pues ya saben, ustedes, la paz no es negociable. Así es que, mi querida Natalia, muchas gracias de tenernos aquí en Nosotras en Ruta. Y ya saben, nos vamos a ver a la próxima. Saludos, amigos y amigas. Gracias.